abajo. De la clasificación de las proteínas que estábamos revisando el día de ayer, nos quedamos en esta sección. De acuerdo a la forma tridimensional que puede tener una proteína en base a la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, bueno, tanto la terciaria y la cuaternaria son las responsables de que las proteínas, como lo vemos aquí en esta imagen, tengan una estructura conformacional y tridimensional, como si se plegaran sobre sí misma. La estructura terciaria y la cuaternaria son responsables de estas características. Entonces, en base a su conformación tridimensional, las proteínas se han dividido en proteínas globulares y en proteínas fibrosas. Las globulares son aquellas que están enrolladas, están compactadas, formando una esfera, así que son redonditas. La característica de las proteínas globulares, como su nombre lo dice, de globo o circular, están dadas a partir de la solubilidad que tienen con la molécula de agua. Entonces, estas proteínas globulares son solubles en agua. Esta solubilidad permite que estas proteínas sean acarreadoras de otros componentes como lípidos o como algunos iones metálicos o como de la hemoglobina, etcétera. Bueno, esas características son, o esa funcionalidad, mejor dicho, que tiene de transportador desde el interior afuera de la célula, por ejemplo, o sobre el torrente sanguíneo, está determinada por la capacidad que tienen las proteínas globulares para ser solubles en agua. Hay que acordarnos que todas las reacciones bioquímicas que ocurren en la célula se están dando en un medio acuoso. En cuanto a las proteínas fibrosas, a comparación de las globulares, pues no son solubles, más bien son estructurales y están formando parte de materiales de soporte. Por ejemplo, las proteínas globulares se caracterizan por ser enzimas. Las enzimas tienen que trasladarse de un sitio a otro en lo que es un medio acuoso dentro de la célula para poder llevar a cabo una catálisis específica. Las proteínas globulares son enzimas, también son hormonas de transporte o cualquier proteína de transporte. Para las proteínas fibrosas, estas son estructurales y están formando o están estructurando a los músculos, a los tendones, a las uñas, están estructurando el cabello, estructuran pestañas, cejas. En los animales están estructurando los cuernos o las pezuñas, pero no tienen actividad de movimiento, son permanentes, estáticas, conformacionales. Algunos de los ejemplos más reconocidos de las proteínas fibrosas importantes son la alfa-queratina, el colágeno, la fibroína de la seda, la beta-queratina y la elastina. En el caso de las proteínas globulares, pues es la ovoalbúmina, la ceroalbúmina, las gamaglobulinas o inmunoglobulinas, las histonas, la mioglobina y la hemoglobina son de las más estudiadas. Ahora, dentro de las proteínas fibrosas, como lo mencionábamos, son conformacionales y forman parte de estructuras. Algunas de las proteínas fibrosas pues tienen grandes o elevadas estructuras dentro de la conformación tridimensional de las proteínas. Por lo tanto, es muy común que si alguien está investigando la estructura conformacional de la proteína fibrosa, por ejemplo, se encuentre con alfa hélices o se encuentre con estructuras de laminillas beta, de laminillas plegadas en forma beta, porque es la característica conformacional para dar la estructura a un tejido, al músculo, etcétera. Algunos ejemplos que mencionábamos pues eran las alfa-queratina, el colágeno y las que mencionamos anteriormente. Hablando de la queratina, es una de las proteínas más estudiadas en cuanto a situaciones farmacológicas o en cuanto a situaciones de cosmetología. La queratina se encuentra localizada en el pelo, en el cabello, en la lana, también se encuentra localizada formando la estructura de la piel, de los cuernos, de las uñas. La queratina es un polipéptido
que tiene una conformación alfa hélice. Por ejemplo, en el caso de la queratina, se ha estudiado que cada polipéptido de queratina tiene 3 dominios. Significa que tiene 3 sitios importantes. Está la estructura de la proteína de la queratina y dentro de esta tiene 3 sitios importantes que tienen una funcionalidad. Estos 3 dominios son conocidos como dominio de cabeza amino terminal, es decir, que el grupo amino está interactuando quizás con un sustrato o con alguna sustancia que es específica para ese sitio o para ese dominio. El otro dominio que se conoce es el dominio central en forma de varilla con alfa hélice y un dominio con un carboxi terminal. Hay algunos dominios que se han estudiado. Si recordamos, los dominios son regiones que tienen las proteínas, que pueden ser 1, 2, 3 dominios, y que son sitios activos, sitios funcionales, en donde pues se llevan a cabo reacciones de catálisis, por ejemplo, o reacciones de interacción con otras sustancias, pero le da la funcionalidad a la proteína. Algunos dominios pueden ser alfa helicoidales, muy parecido a la estructura del ADN, por ejemplo. Pueden ser dominios alfa helicoidales en forma de varillas dobles. Pueden ser 2 hileras de ovillos que están colocadas o empalmadas unas sobre otras. No se entrecruzan, pero están unas sobre otras. O bien pueden ser 4 protofilamentos. Significa que están formándose una estructura rígida, bastante gruesa, pero que le da una característica a la proteína de que sea una conformación estructural. Si, por ejemplo, se analizara un cabello al microscopio de resonancia, por ejemplo, podríamos visualizar cómo está arreglada la proteína en forma de estructuras alargadas como protofilamentos, que le da la característica de un hilo alargado a la forma del cabello o a cualquier pelo, o en caso de las cejas. Bueno, ese es el arreglo que tiene la proteína para poder tener la funcionalidad de estructura en por ejemplo, si se quiere llevar la síntesis del cabello, o si se quiere estructurar una uña o una pezuña de algún animal, pues tiene que haber arreglos conformacionales para poder dar origen a ese tejido. Y pues algunos de los residuos que tienen estas proteínas estructurales son residuos de cisteína, y esas cisteínas pues interactúan entre sí para formar puentes disulfuro, que son otras de las interacciones que pueden haber dentro de una proteína para que se lleve a cabo el correcto plegamiento de su estructura terciaria o de su estructura cuaternaria. Las queratinas, que es de la proteína que estábamos hablando, son duras. Entonces, si no pudiera sintetizarse correctamente la proteína de queratina, no se podría tener esa dureza que tienen, por ejemplo, los cuernos o las uñas de muchos animales como las cabras. Entonces, la dureza que está conformando la estructura de la queratina para poder formar el cuerno del chivo o el cuerno de cualquier animal es responsabilidad de las interacciones o puentes disulfuro. Gracias a estos puentes se puede dar esa dureza cuando se está formando ese tejido. Si no existieran estas interacciones, no podríamos observar una dureza o rigidez de la estructura. El cabello ondulado, ¿a qué se debe? El hecho de que las señoritas se puedan llevar a cabo un proceso de ondulación en el cabello, o el planchado permanente, está determinado, recuerdan, por una de las propiedades que tienen las proteínas, que es llevar a cabo procesos de desnaturalización. Si por ejemplo, las proteínas que conforman la estructura del cabello se someten a un tratamiento térmico o a un efecto por choque por componentes químicos, detergentes, cambio de pH o una temperatura elevada, pues se puede modificar la estructura conformacional de lo que es la proteína en sí. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de que el cabello pueda ser lacio o puede ser ondulado? Pues esto se debe a que al colocar el cabello o al colocar las hebras del pelo, el cabello, que están en forma
en una forma ya sea lisa u ondulada, se puede inducir la estructura deseada. Si quieres un cabello liso, si quieres un cabello ondulado, está determinado a cuántas rupturas de puentes disulfuros puedo yo hacer mediante la desnaturalización de la proteína. Y generalmente esa ruptura de los puentes disulfuro es lograda a partir de agentes oxidantes, que es lo que usan mucho en las estéticas, esos atomizadores que te agregan para poder llevar a cabo ese cambio conformacional de la proteína del cabello, pues es resultado de un agente oxidante que se está utilizando para romper los puentes disulfuro y cambiar la estructura de la proteína. Otra de las proteínas estudiadas que son o que tienen actividad conformacional es el colágeno. El colágeno es la proteína más abundante para todos los vertebrados. Esta proteína es sintetizada en el tejido conjuntivo y es importante porque se segregan grandes cantidades al espacio extracelular, de tal manera que se puede mantener la elasticidad, por ejemplo, o la lucidez de muchos tejidos, en especial de la piel. Es una proteína muy importante porque tiene diferentes propiedades, como poder lograr una fuerza tensora en el ligamento de los músculos o las fibras que conforman el músculo, que son llamadas fibras de colágeno, que conforman los tendones. Gracias a esta proteína se puede llevar a cabo movimientos que son de cierta flexibilidad en el músculo o en la piel. Si no existiera la proteína, no se puede llevar a cabo esos movimientos. En el caso del colágeno, pues las moléculas de colágeno, dependiendo el genotipo del individuo, pues también suelen ser distintas genéticamente. Es por eso que algunas personas tienden a envejecer más que otras, dependiendo el genotipo o el tipo de colágeno que tenga la proteína que conforma su piel, ya sea que la proteína de colágeno esté dirigida para conformar la piel, para conformar el hueso, para conformar los tendones o un vaso sanguíneo o las córneas. Bueno, estas son diferentes genéticamente, y cada secuencia que forma la proteína de colágeno que está dirigida a conformar la piel o el hueso, pues tienen secuencias diferentes de ADN y son distintas para cada individuo. Ya sabemos entonces por qué un compañero quizás pueda ser más o puede tener lucir más joven, a lo mejor uno no luce tan joven, pero todo depende de la secuencia de colágeno que tengamos nosotros, porque al final nuestro propio ADN es el que dirige la síntesis de proteínas. El colágeno está formado por 3 hélices que están colocadas en un espacio hacia la izquierda, están enrolladas unas sobre otras. Esto es requerido, este enrollamiento uno sobre otro es requerido para poder formar esas hélices entrelazadas. Estas hélices pueden permitir que se arreglen fibras, por lo tanto las fibras se les conoce como fibras de colágeno, y el arreglo conformacional que pueda formarse durante la síntesis de la proteína, pues pueden permitir la presencia de bandas que forman la molécula de colágeno y que se van arreglando o conformando en forma de escalón. Todas estas proteínas se localizan en el espacio extracelular para poder formar los tejidos fuera de la célula, ¿verdad? Porque no interactúan dentro de la célula, sino están fuera de la célula, formando los dientes, formando los huesos, formando la piel, los tendones. Estas proteínas, como les digo, tienen una estructura secundaria, tienen una estructura terciaria. Cuando tienen funcionalidad deben de estar en estructura terciaria y cuaternaria. Dentro de estas estructuras, tanto la terciaria como cuaternaria, hay interacciones, y las interacciones permiten que se conformen o se arreglen correctamente las proteínas para poder formar lo que es el tejido. Por ejemplo, las moléculas de colágeno tipo 1
que se encuentran en los dientes, que se encuentran en el hueso, en la piel, en los tendones, tienen aproximadamente 300 nanómetros de longitud y 1.5 nanómetros de grosor. Pero dentro de este tipo de colágeno hay otras 20 familias de tipos diferentes de tipos de colágeno que están presentes también conformando estos tejidos. Y dependiendo de la familia o la prevalencia de un colágeno de diferentes tipos, por ejemplo tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo de la familia del tipo de colágeno es cómo puede lucir algún tejido. En el caso esencial se estudia más estas familias para el desarrollo de productos de belleza que puedan permitir que la piel luzca más joven, que se evite el envejecimiento o que se rejuvenezca la piel, porque de hecho el colágeno puede utilizarse como tratamiento. Por ejemplo, si la piel necesita rejuvenecerse, se puede utilizar la proteína de colágeno, una familia específica que permita que la proteína el tejido se rejuvenezca y se puede contradecir ese envejecimiento de la piel. Pero estas propiedades que tienen las proteínas se ocupan en la industria cosmetológica, por ejemplo, o farmacéutica. En el caso de la composición de de estas proteínas, pues están integradas, ya sabemos que por ácidos carboxílico, el grupo amino y las cadenas en R. En este caso esta tiene la glicina y tiene también tenemos dentro aminoácidos como la prolina y la 4-hidroxiprolina. Todas estas están conformándose como residuos de glicina para poder interactuar o poder derivar a las interacciones entre residuos intermoleculares y formar la estructura terciaria y cuaternaria. Ok, y con estas proteínas que veíamos, como es el colágeno, que es importante para la piel, o todas las proteínas fibrosas que permiten la estructura de tejidos como los dientes, como el cabello, como conformación de la piel. Bueno, todas estas tienen importancia no fisiológica sino estructural. Las globulares tienen actividades de transporte y las globulares entran dentro de las siguientes enzimas o dentro del tema de las enzimas que vamos a estar viendo, porque las proteínas fibrosas no tienen actividades enzimáticas, pero las proteínas globulares sí tienen algunas propiedades enzimáticas, que es el tema que vamos a analizar ahorita, el tema de las enzimas. Vamos a analizar enzimas y cinética enzimática. Primero vamos a hacer un recordatorio de qué o a qué llamamos enzima. Estas moléculas son biomoléculas especializadas en la catálisis de reacciones químicas que tienen lugar en la célula. No hay que confundir a una enzima con un catalizador, porque en química orgánica, por ejemplo, se habla mucho de los catalizadores químicos. Por ejemplo, alguna sustancia como el magnesio o quizás el HCl o el ácido sulfúrico, que actúan como catalizadores químicos de reacción. Sin embargo, esas son sustancias químicas. En cambio, las enzimas son catalizadores biológicos que pueden llevar a cabo la ocurrencia de una reacción química, pero son de origen biológico, a diferencia de los catalizadores químicos. Entonces, podemos definir que las enzimas, que son de origen proteico en algunos de los casos, son catalizadores biológicos que tienen una función, la cual es acelerar la velocidad con la que ocurre una reacción química dentro de la célula, porque todas están localizadas en la célula. También otra de las características principales de las enzimas es que son altamente específicas. Y aquí les presento un modelo tridimensional de una enzima que se llama lisozima. Las enzimas se pueden representar de diferentes formas, ¿verdad? Pero generalmente los libros que estudian las características de las proteínas suelen presentárnoslas en su forma tridimensional o bien en su
forma plegada o beta. Esta es tridimensional, esta no es una conformación en beta ni nada, sino solamente es cómo se observa tridimensionalmente. En este caso es la lisosima, y la lisosima es una proteína. Si se dan cuenta, es muy redondita, es una proteína muy redondita, entra dentro de las proteínas globulares, y la lisosima tiene una función específica. Esta enzima participa en una catálisis localizada también en un espacio específico dentro de todo nuestro organismo. La lisosima se ha aislado de las lágrimas, o se ha aislado de la saliva, y tiene la función específica de destruir bacterias al hidrolizar los polisacáridos de la pared bacteriana, evitando pues algún tipo de infección que pudiera presentarse en lo que son la visión o la vista, o las infecciones vocales. Entonces, cada enzima se localiza en un sitio específico dentro de nuestros tejidos, dentro de nuestro organismo, para llevar a cabo su función. En cuanto a la catálisis química, solamente es mencionar que estos catalizadores biológicos, pues dentro o cuando se lleva a cabo una reacción, no afectan el equilibrio tal cual, sino que favorecen el equilibrio, nos permiten... Oiga, maestra. Mande. Perdón, se me ocurrió ahorita con lo anterior que decía. ¿Sí? Hay la costumbre de, por ejemplo, los perritos que se lamen las heridas. Será por esta lisosima, ¿no? Que también ayuda evita las infecciones, ¿no? Y también inclusive... ¿Sí? Inclusive también en el caso de las espinillas, no sé si sea el caso de ustedes, pero a mí todavía mis abuelitas me recomendaban: en una espinilla ponte tantita saliva y con eso ya no se te infecta. Sí. Puede ser por la lisosima tal vez, ¿no? Sí, de hecho la lisosima se encuentra en las gotas de lagrimales, ¿verdad? Ahí se encuentra la lisosima, se encuentra en la saliva, y tiene la función de poder romper esa pared celular de las bacterias. Sin embargo, hay algunas bacterias que son muy resistentes, ¿verdad? Y que se encuentran colonizando, por ejemplo, la cavidad bucal en grandes cantidades. Entonces la lisosima necesitaría de otro agente, o de un medicamento o de un antibiótico para poder llevar su función completa. Pero naturalmente, en un organismo que se encuentra sano, tendría que llevar su función tal cual, prevenir las infecciones bucales. Y esto es, por ejemplo, la mayoría de las personas a lo mejor no tienen una rutina de limpieza recomendada, que se nos ha dicho a través del dentista, que a mínimo 3 veces al día se cepille uno los dientes para evitar la acumulación de bacterias. Pero hay personas que no llevan a cabo esta situación, ¿verdad?, de limpieza o de higiene, y entonces pues si no están exagerando en la cantidad de bacterias que puede haber en la cavidad bucal, no desarrollará ninguna infección. Sin embargo, cuando la cantidad de bacterias supera el equilibrio entre la cantidad de enzima que hay en la región de la zona bucal versus la cantidad de bacterias, obviamente que las bacterias, pues ahora sí evitan, o no evitan, o sea, esa cantidad es mucho más que la cantidad de enzima, y entonces pues se desarrollan infecciones bucales. ¿Qué es lo que sucede con los animalitos? Porque los animalitos, los perritos, los gatitos, no tienen esa higiene, ¿verdad? Porque pues no se le puede hacer, al menos que el dueño lo haga. Y cuando tienen una herida, que los veterinarios recomiendan es ponerles ese collarcito, ¿verdad?, para que evite que se lame esa herida, porque ellos tienen más cantidad de bacterias que de la enzima lisosima, y pues no llevaría la función tal cual. En el caso de de nosotros, como hay factores externos como hábitos de higiene, ahí sí se puede llevar ese control entre la concentración de enzima y la concentración de bacterias. Ahí sí se podría llevar esa situación. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Sí,
Vamos a continuar entonces. En cuanto a la cantidad de enzima, bueno, sí, es importante sí mencionar eso tanto en reacciones de química general, de síntesis orgánica, siempre depende la concentración de enzima versus la concentración de reactivos iniciales. Siempre eso altera también la actividad enzimática. Vamos a explicar, por ejemplo, en cuanto a la catálisis química de una enzima. Como estamos hablando de las enzimas de origen proteico, porque también hay enzimas que son de origen ribonucleico o de RNA, en el caso esas son muy exclusivas, por ejemplo, en algunas bacterias o en algunos virus, que sí pueden llegar a tener una enzima de origen de ácido nucleico en vez de proteína, es una enzima de RNA. Bueno, la mayoría de las enzimas que se encuentran en la célula son de origen proteico, las enzimas. Entonces, estas enzimas, como son de origen proteico, pues son de origen biológico. Entonces, pues catalizan reacciones biológicas y la vamos a llamar catalizador biológico. Cuando en la naturaleza se está llevando a cabo una reacción metabólica, por ejemplo, la respiración o la glucólisis, la gluconeogénesis, todos estos tipos de reacciones metabólicas participan las enzimas, y es cuando en el medio de reacción, si se quiere hidrolizar, si se quiere transformar una nueva molécula o crear una nueva molécula a través de un proceso de anabolismo o catabolismo, las enzimas entran a participar, y la funcionalidad o la ventaja que tienen para que se lleve a cabo el proceso de reacción es que reducen la velocidad con la que ocurre esta reacción. Y al reducir la velocidad con la que ocurre esta reacción, si nosotros tuviéramos la enzima y si tuviéramos nuestro diagrama de distribución de energía, podríamos decir que la cantidad de energía que requiere la célula para poder realizar la reacción química, si fuera la glucólisis o la gluconeogénesis, la cantidad de energía que requiere o la energía de activación que requiere sería demasiada si no estuviera la enzima. Pero esta energía de activación se reduce considerablemente cuando se encuentra la enzima. Por lo tanto, el gasto energético es menor en la célula. Así que no solamente reducen la velocidad con la que ocurre una reacción química, sino que reducen la energía de activación para llevar a cabo la reacción química de tipo biológico. Sin la enzima, la célula tendría que gastar mucha energía en forma de ATP para poder llevar a cabo ese proceso químico. Por ejemplo, para poder realizar la glucólisis, si no hubiera enzima, tendría que gastarse mucha energía, y eso es contraproducente para la célula, porque la célula tiene que tener siempre reservas de energía. Pero si está la enzima, la célula puede llevar a cabo sus actividades, sus funciones normales, sin gastar altas cantidades de energía, sin consumir ese ATP. Entonces esta es la acción catalítica que tienen las enzimas: reducir la velocidad de reacción, y si estás reduciendo la velocidad de reacción, estás evitando que se consuma la energía de activación. Por lo tanto, también estás reduciendo la energía libre de Gibbs, por ejemplo, la energía libre de activación para poder llevar a cabo la reacción biológica que esté ocurriendo en el contexto celular. Ahora, en cuanto a las enzimas, pues como son de carácter proteico, si hablamos de enzimas que son proteínas, pues también presentan las características estructurales y propiedades químicas de una proteína. Por ejemplo, si son enzimas de carácter proteico, si se lleva a cabo un proceso de desnaturalización con un agente químico, con un agente que pudiera modificar la temperatura del medio, o que pudiera modificar el pH, o que pudiera dañar la integridad de la proteína, pues también se dañaría la integridad de la actividad catalítica.
Entonces, si las enzimas se desnaturalizan, pierden su actividad catalítica, que es lo que a veces se hacen en las prácticas de bioquímica clínica, en donde se prueba la actividad de enzima, que generalmente se analiza mucho la catalasa, cómo es que la catalasa puede llevar a cabo su reacción química eficiente si está en buenas condiciones de llevar a cabo su actividad enzimática, o bien si ocupas un factor que pueda alterar esa actividad catalítica, o bien si la desnaturalizas. ¿Y qué es lo que más comúnmente se usa para desnaturalizar la enzima? Pues calentarla en altas temperaturas y se modifica estructuralmente la proteína y pues pierde la funcionalidad. Al igual que las proteínas, las enzimas tienen un sitio activo, que es este que está aquí en un circulito. Este sitio activo es un dominio y contiene una secuencia y una conformación que permite ser más específico que otras regiones de la enzima. Por lo tanto, aquellas moléculas que se van a unir a este sitio activo, que se conocen como ligandos y al final reciben el nombre de sustratos, pues tienen que interaccionar exclusivamente con esta región, porque el centro activo es un sitio de interacción entre el ligando y los sustratos, y esta situación es la que determina la especificidad de la enzima. Si el sustrato no reconociera o estuviera impedido por un agente inhibitor del sitio activo, pues no podría unirse a esa región específica de la enzima y pues no se llevaría a cabo ninguna catálisis. Ahora, el sitio activo de las enzimas es una cavidad que generalmente se encuentra en una zona superficial de la enzima, no está por dentro de la proteína o de la enzima, sino está por fuera. Entonces es más fácil que el sustrato reconozca el sitio activo y pues se una, ¿verdad?, adecuadamente a esta región, pero en algún momento dado puede que esté bloqueada la región de la zona del sitio activo y pues que no se una al sustrato. Sin embargo, cuando la unión ocurre de manera natural y sin ningún agente que lo impida, pues se lleva a cabo una unión a la cual se le llama acoplamiento espacial entre el sustrato y el sitio activo. Entonces, este acoplamiento espacial está determinado por las estructuras complementarias entre el sitio activo y el sustrato y algunos grupos químicos funcionales complementarios a la enzima, que no solamente está el sustrato uniéndose al sitio activo, sino quizás el sustrato tenga un residuo que pueda interaccionar con la zona del sitio activo y permita también un buen acoplamiento espacial. Así que algunos sustratos y algunas enzimas tienen aminoácidos catalíticos, que no solamente es la región del sitio activo, sino algún residuo del aminoácido que también tenga una propiedad catalítica. O bien puede haber aminoácidos de unión. Estos también, los aminoácidos que quizás no tienen una acción catalítica, pero sí tienen la funcionalidad de permitir que se una mejor el sustrato, pues permiten que ocurra ese acoplamiento entre el sitio activo y el sustrato. Generalmente son cadenas laterales en R que poseen ciertos grupos funcionales con diferentes interacciones o que permiten la interacción o formación de puentes de hidrógenos o interacciones iónicas. ¿Qué estamos queriendo decir? Que por ejemplo, toda esta fotografía en donde me presentan la región del sitio activo de una enzima se apoya no solamente de la secuencia de región de aminoácidos que conforman el sitio activo, sino también se apoya de otros aminoácidos que se conocen como aminoácidos catalíticos, que ayudan a que se lleve a cabo la catálisis entre el sustrato y la enzima, o también se apoyan de otros aminoácidos de unión que permiten que el sustrato permanezca junto con la enzima y se lleve a cabo la catálisis enzimática.
Entonces la enzima y el sustrato se combinan de modo transitorio para poder formar un complejo que se conoce complejo enzima-sustrato. Tenemos la enzima, que es por ejemplo la lisozima, y tenemos el sustrato. Generalmente serían la pared celular de bacterias o virus. La enzima se tendría que poner en contacto con el sustrato para poder interactuar. Cuando la enzima y el sustrato se combinan a través de un tiempo o un espacio de transición, se logra formar un complejo conocido como enzima-sustrato. Complejo enzima-sustrato, se lleva a cabo la reacción catalítica de la enzima, ya sea que degrade pared celular o que hidrolice o transfiera un cuerpo de un sitio a otro, dependiendo qué tipo de actividad tenga la enzima. Ocurre la actividad catalítica de la enzima y al final se libera la enzima íntegra, porque esa es otra característica que tienen las enzimas como catalizadores biológicos, que se recuperan íntegramente y se obtienen los productos de la catálisis enzimática. Por ejemplo, si se hidrolizaron o es una enzima de carácter hidrolítico, pues obviamente que obtendrás varios productos que se originan por la hidrólisis o la ruptura del sustrato. Pero todo depende de cuál es la actividad específica que tenga la enzima. Cuando se lleva a cabo la interacción entre enzima y sustrato, sucede el llamado estado de transición para poder formar el complejo enzima-sustrato. En este caso, cuando se lleva a cabo ese estado de transición, aún no se está llevando la reacción de catálisis. Hasta cuando termina el cambio o el estado de transición, es cuando se termina o empieza es cuando empieza a llevarse a cabo la catálisis. Esos estados de transición, me voy a regresar aquí atrás, se ven mucho en los diagramas de energía de las síntesis orgánicas. Los estados de transición son estos que están aquí arriba. Cuando la reacción química requiere la mayor cantidad de energía, se alcanza el estado de transición, y entonces ese estado de transición permite que se obtenga la catálisis enzimática. Si no ocurre el estado de transición o si no se ha llegado al estado de transición, no se puede llevar a cabo la actividad enzimática. Ahora, otra de las características que tienen las enzimas y que habíamos hablado es la especificidad. Las enzimas tienen un alto grado de especificidad química, y que esta característica le ha permitido a la enzima que pueda llevar a cabo reacciones específicas con un solo tipo de moléculas y no con otro tipo. Es decir, que la enzima reconoce a su sustrato, no se confunde la enzima, porque el sitio activo reconoce perfectamente cuál es el sustrato ideal para poder llevar a cabo su reacción enzimática. Entonces es otra característica que tiene las enzimas. Gracias a esta especificidad ocurre esa complementariedad estructural entre la enzima y el sustrato. Por lo tanto, hay mayor unión entre el complejo enzima-sustrato. Pero como en la naturaleza ocurren en situaciones in vivo diferentes variaciones del entorno, puede haber factores que afecten la actividad de la enzima. Por ejemplo, algunos de esos factores que se han estudiado que sí afectan considerablemente la actividad enzimática y por lo tanto la catálisis efectiva de la enzima son los siguientes. Por ejemplo, el uso de ácidos y bases fuertes en el medio donde se esté llevando la actividad enzimática. El uso de ácidos y bases fuertes repercuten o originan el efecto de pH, un cambio brusco de pH de básico a ácido o de ácido a básico. Y también el efecto temperatura, que provoca cambios en la temperatura del medio donde se esté llevando a cabo la reacción enzimática, que se le conoce muchas veces como choque térmico y que es el que origina la disfuncionalidad de la enzima. Si se llegara, por ejemplo, a comparar el efecto de pH en la actividad enzimática de una enzima determinada,
Va a haber situaciones en donde la enzima va a trabajar correctamente con su pH óptimo, o a haber situaciones en las que no va a poder realizar su actividad enzimática porque no se encuentra en el pH óptimo para llevar a cabo la reacción. Ahora, en cuanto a la nomenclatura y clasificación, existen 6 clases principales de enzimas que se han estudiado en la célula y que participan en todos los procesos metabólicos que pueden ocurrir en la célula. Estas enzimas han sido reconocidas por una nomenclatura también muy específica, así como los compuestos químicos se nombran con diferentes nomenclaturas como la IUPAC, la tradicional. También las enzimas se han nombrado con una nomenclatura específica y todas coinciden con una terminación en asa, si es proteasa, si es transferasa, si es gluconasa, etcétera, o helicoidasa. Bueno, todas estas enzimas terminan, o reconocemos que se trata de una enzima porque tiene la terminación en asa, seguido de lo que es el nombre sistemático de la enzima. El nombre sistemático de la enzima está determinado también por quién ha descubierto la enzima o cuál es la función de la enzima y relaciona la función para poderle añadir el nombre, etcétera. Por ejemplo, aquí está el siguiente caso. Es una reacción entre el adenosín trifosfato, el ATP, más la creatinina, que esta interacción la cataliza una enzima que es la fosfocreatinina. Entonces, ¿cuál es el nombre recomendado de acuerdo a los reactivos iniciales que se utilizan cuando se está interactuando el ATP y la creatinina? Pues creatinquinasa, por ejemplo, así le decidieron poner. El nombre sistemático para esta creatinquinasa es ATP creatin fosfotransferasa. Así se le decidió poner porque tiene una actividad de transferencia de grupo fosfato. Esto es para la nomenclatura. En realidad no nos interesa solamente conocer que todas las enzimas, la mayoría de ellas utilizan una terminación asa y que el nombre de la enzima está relacionado con su funcionalidad. Por lo tanto, hemos clasificado a las enzimas en 6 familias de acuerdo a la funcionalidad o a la actividad que tengan en la célula. Por ejemplo, están las enzimas tipo óxido de reductasas, están las enzimas transferasas, están las hidrolasas, las liasas, que son las que unen, las isomerasas, que llevan a cabo cambios conformacionales en las estructuras, y las ligasas. Vamos a ver cada una de las enzimas de acuerdo a su funcionalidad. Por ejemplo, las enzimas conocidas dentro de la familia de las óxido-reductasas, como su nombre lo dice, catalizan reacciones de óxido de reducción. ¿Cuáles son algunas de los ejemplos de enzimas que llevan a cabo catálisis de reacciones óxido de reducción? Pues son las oxidasas, las oxigenasas, las reductasas, las peroxidasas y las hidrolasas, pues son tipo de enzimas con carácter óxido reductasa. Ahora también está otra familia que son las transferasas, que catalizan reacciones de transferencia de grupos de una molécula a otra. ¿Cuáles son ejemplos de enzimas transferasas? Las transcarboxilasas, las transmetilasas y las transaminasas. De hecho, de este grupo de enzimas, las transaminasas son las que nos suenan más familiar. En el caso de las hidrolasas, pues su nombre lo dice, catalizan reacciones de ruptura de enlaces de adición o hidrólisis. Entre las hidrolasas más importantes se encuentran las estereasas, las fosfatasas y las peptidasas. Y pues, ¿cuál se nos hace más familiar? Pues las peptidasas, porque entonces catalizan reacciones de hidrólisis en la formación de enlaces peptídicos, entonces son peptidasas. Las liasas, por su parte, son aquellas enzimas que catalizan reacciones de eliminación de grupos funcionales para formar Ay, espéreme tantito, déjenme poner aquí mi cargador porque si no se me apaga esto. Allá, ok. Estamos en liasas. Las liasas, por ejemplo, catalizan reacciones de eliminación de grupos funcionales
para poder formar un enlace doble dentro de una estructura molecular de un componente que se quiera catalizar. ¿Cuáles son los ejemplos de liasas más estudiadas? Las liasas, las descarboxilasas, las hidratasas, deshidratasas, desaminasas y sintasas. Hay algunas enzimas que pueden tener una función de eliminar un grupo funcional. Identificamos qué grupo funcional se trata, ya sea que quiera eliminar el grupo amino o quiera eliminar el grupo carboxilo. Dependiendo del grupo también es el tipo de nombre de la enzima. Por ejemplo, las carboxilasas, ¿qué grupo tendríamos que eliminar? El grupo carboxilo. Hay algunas otras que están derivadas del nombre del grupo funcional que se quiera quitar de la estructura de la molécula que se está catalizando. La otra familia de enzimas son las isomerasas. Es un grupo heterogéneo de enzimas que catalizan el reordenamiento intramolecular de una estructura o de una molécula. Por ejemplo, las más estudiadas son las epimerasas y las mutasas. Y finalmente tenemos las ligasas, que son enzimas que catalizan la reacción de un enlace entre dos moléculas de sustrato. Y las más estudiadas generalmente son las carboxilasas, y pues generalmente las ligasas participan mucho en reacciones de síntesis de ácidos nucleicos o también durante la biosíntesis de proteínas. Las enzimas, por lo tanto, vamos a volver a recordar, son proteínas que tienen una capacidad de catalizar reacciones biológicas. Hablamos que son proteínas porque estamos diciendo que se encuentran en la célula y que cuando están en el espacio extracelular, pues la mayoría de las macromoléculas que están en el espacio extracelular son proteínas. Pero eso no significa que todas las enzimas son proteínas, ¿verdad? Porque también enzimas pueden ser de origen de RNA. Entonces, las enzimas son catalizadores biológicos que permiten reducir la velocidad de reacción, de tal manera que la reacción se hace más rápido y se logra alcanzar el equilibrio de reacción. Entonces, ese equilibrio se logra alcanzar y pues ya ocurre la reacción catalítica de la enzima. El mecanismo que permite que las enzimas logren incrementar la velocidad de reacción es la reducción. Aquí puede haber como que una confusión, porque, por ejemplo, si aumenta la velocidad de reacción, se reduce la energía libre de activación. Entonces, hace más rápido la velocidad, pero reduces la energía libre que se requiere de activación. Y esto permite que se pueda transformar el sustrato al producto de interés más rápidamente. Aquí, por ejemplo, en el estudio de las enzimas, cuando se habla de la cinética enzimática, siempre se ha preferido utilizar la forma más común de poder representar una ecuación química, utilizando esas letras mayúsculas, ¿verdad? Donde dice los reactivos iniciales A más B, se lleva a cabo la reacción utilizando la enzima y se obtienen los productos C y D. Sin embargo, en las actividades enzimáticas siempre vamos a conocer una velocidad de reacción inicial y una velocidad de reacción final y un equilibrio de reacción. Las enzimas permiten alcanzar más fácilmente el equilibrio de reacción. Recordamos que el equilibrio químico es cuando se igualan las concentraciones dentro de reactivos y productos hasta que se permanecen constantes en el medio. Entonces, las enzimas pueden alcanzar fácilmente ese equilibrio entre productos y reactivos y productos porque reducen la energía, se reduce la energía de activación, pero aumentan la velocidad para alcanzar el equilibrio. ¿Cuáles son las características más importantes de las enzimas? Bueno, ¿son proteínas? Sí, pero aquí una nota, no todas son proteínas. También pueden haber enzimas de otro tipo no proteico, ¿verdad? Luego también tienen una alta especificidad al sustrato por el sitio activo, por los aminoácidos de activación, por los aminoácidos de unión, son muy específicos para su sustrato. Incrementan la velocidad de reacción para alcanzar rápidamente el equilibrio.
Las enzimas, cuando participan en una reacción, por ejemplo en la glucólisis o en la gluconeogénesis, estas enzimas van participando en cada etapa del desarrollo metabólico, pero no modifican la constante de equilibrio, al contrario, favorecen alcanzar la constante de equilibrio químico. Por ejemplo, también otra característica que tienen las enzimas es que si se modifica de manera temporal, pero no se modifica permanentemente, la reacción puede llevarse a cabo, pero si la enzima se modifica permanentemente, es decir, se desnaturaliza, pues no se puede llevar a cabo la reacción. Entonces no se pueden obtener productos de la catálisis que lleve a cabo la enzima. Y también las enzimas requieren de condiciones óptimas para la catálisis, quiere decir que requiere del pH óptimo, de la temperatura óptima, del medio acuoso o el medio de solución óptimo para poder llevar a cabo su funcionalidad. Entonces, en cuanto al aumento de la velocidad de reacción, se ha estudiado que pueden aumentar 106 veces o hasta más de 1000 veces la velocidad de reacción, que si fuera el caso de que no tuviéramos la enzima, tardaríamos más en llevar a cabo la reacción. Se ha estudiado que las enzimas de carácter biológico son más rápidos que los catalizadores químicos, es decir, que una enzima cataliza más rápido una reacción que si utilizáramos por ejemplo HCl o utilizáramos ácido sulfúrico o algún catalizador agente que vendan en el mercado. Bueno, las enzimas biológicas actúan más rápido. También, como mencionábamos, las condiciones de reacción óptimas para que una enzima pueda llevar a cabo la catálisis correctamente, pues es una temperatura que va entre 25 y 40 grados centígrados. Algunas enzimas pueden ser termorresistentes y pueden llegar hasta a tener una actividad catalítica óptima, inclusive hasta 75 grados centígrados. En cuanto al pH óptimo, se ha estudiado que hay algunas enzimas que pueden soportar desde 5 hasta un pH 9, pero la mayoría de las enzimas en nuestras células trabajan en pHs que van desde 6.5 a 7.5, que es el rango del pH en sangre, ¿verdad? 7.35, 7.45 serían los límites o el pH ideal para que la enzima lleve a cabo sus actividades catalíticas en célula. Pero hay excepciones en donde pues puede soportar pHs ácidos, por ejemplo enzimas gástricas que logran soportar pHs en condiciones ácidas. También en cuanto a la capacidad de regulación, depende de la concentración del sustrato, depende de la concentración enzima. También hay algún momento en donde existen otras moléculas que se conocen como inhibidores competitivos, que son pues moléculas muy semejantes estructuralmente al sustrato y que a veces suelen engañar a la enzima, porque el parecido es tanto que puede interactuar ese inhibidor con el sitio activo de la enzima. Pero tendríamos que reconocer qué tipo de inhibidor competitivo es para evitar que engañen a la enzima. Ahora, los inhibidores no competitivos también pueden lograr una modificación de los enlaces covalentes entre el inhibidor y la enzima. Las enzimas tienen una forma de regulación para mantener su actividad catalítica, y esto es a partir de la regulación alostérica de los grupos alostéricos o los residuos que tienen. Esos residuos que interaccionan con el sustrato, bueno, pueden regularse para tener éxito en la catálisis enzimática. Tienen alta especificidad por interacciones estereoespecíficas con el sustrato y pues no hay productos colaterales. Significa que si llevas a cabo una reacción y tú estás teniendo A más B y vas a obtener C más D, siempre va a ser C más D, nunca va a ser E o F, sino siempre va a ser el producto de la catálisis. Ahora, en cuanto a la actividad enzimática, se ha evaluado que de acuerdo con la velocidad de reacción, una enzima puede mantener su catálisis ideal cuando
se mantiene en condiciones óptimas, pero si se modifican sus condiciones, se modifica el mecanismo de reacción. Por ejemplo, en el caso de la catalasa, hay algunas enzimas que si modificas la temperatura del medio, pues pueden perder completamente su actividad. En el caso de esta enzima, por ejemplo, en la imagen nos dice que la muestra biológica se puso a hervir, es decir, son enzimas que se encuentran en el hígado, y estas enzimas se calentaron quizás por 5 minutos, se modificó la temperatura del medio. Una vez que se enfría, se lleva a cabo la catálisis, se añade, por ejemplo, agua oxigenada para la enzima, la catalasa, y obviamente que no ocurre ninguna reacción porque la enzima ha sido modificada. Por lo tanto, podemos resumir que la concentración de sustrato, la concentración de la enzima, el pH, la temperatura y la fuerza iónica del medio determinan la efectividad de la catálisis de la enzima. Ahora solamente cerramos el tema de la cinética en cuanto a el avance de reacción o el diagrama de energía de la catálisis enzimática. Este diagrama de energía es lo mismo que, o tiene la misma interpretación que cuando nosotros estamos estudiando el diagrama de energía de una reacción de síntesis de química orgánica, porque, por ejemplo, tenemos la representación de la energía libre o la energía de activación versus el avance de reacción o las coordenadas de reacción. Entonces, siempre se inicia una reacción enzimática con reactivos iniciales o lo que es la enzima y el sustrato, por ejemplo, enzima, sustrato. Entonces, en el medio de reacción, el sustrato, si está la enzima, por ejemplo, se lleva correctamente la reacción. Si es la glucólisis o gluconeogénesis o cualquier otra, o la actividad de la catalasa, bueno, si está la enzima en la degradación del peróxido de hidrógeno, por ejemplo, si está la enzima, se puede llevar a cabo correctamente la reacción química utilizando la menor cantidad de energía de activación. Si está ausente la enzima, pues sí se lleva a cabo la reacción, pero es más lenta y requiere mayor cantidad de energía de activación. Entonces, si tú le agregas la enzima, reduces la energía de activación considerablemente hasta obtener los productos de la catálisis enzimática. Hay ejemplos que se han estudiado de enzimas biológicas como la pepsina, la tripsina, la catalasa, la arginasa, la fumarasa, la ribonucleasa, en donde se ha estudiado que las enzimas, este tipo de enzimas, por ejemplo la pepsina, tiene su actividad catalítica con mayor velocidad de reacción y con menor energía de activación a un pH de 1.5. La tripsina tiene mayor velocidad de reacción, reduce considerablemente la energía de activación a un pH de 7.5, la catalasa a 7.6, la arginasa a 9.7, la fumarasa a 7.8 y la ribonucleasa a 7.8. Cuando hablamos de las condiciones óptimas, estamos señalando que si tuviéramos que explicar el avance de la reacción, pues podemos predecir que en condiciones óptimas aumenta la velocidad y reduce la energía de activación. También en cuanto a las temperaturas, la enzima puede tener una temperatura ideal para poder llegar a reducir la mayor cantidad de energía de activación que se requiere utilizar, la reduce considerablemente y aumenta la velocidad de reacción desde una velocidad cero inicial hasta una velocidad final, y obviamente que el tiempo con el que ocurre la reacción es menor. Ahora, en base al comportamiento de la catálisis enzimática se han derivado varios conceptos. Esto en base al estudio de la funcionalidad de las enzimas de origen biológico cuando catalizan reacciones
biológicas, pero que se han traslapado a ensayos clínicos o ensayos de bioquímica clínica. Se ha definido que la actividad de catálisis de la enzima está dada por un concepto conocido como actividad enzimática, que se representa con la U, que se considera como la cantidad de enzima que transforma un micromol requerido por segundo en minutos a 25 grados centígrados en condiciones óptimas. Simplemente es cuánta enzima se requiere a 25 grados centígrados por segundo por minuto, dependiendo en las condiciones óptimas para poder llevar a cabo la actividad catalítica de la enzima. Otra de los conceptos que se ha manejado para la catálisis enzimática es la actividad específica, que es el número de actividad enzimática que se requiere para poder transformar el sustrato por miligramo de enzima o proteína que se requiera utilizar. Es decir, cuánta cantidad de enzima pura requiero yo para poder tener una alta especificidad. Es importante también entender que las enzimas se preparan o se aíslan con un valor de pureza determinado, y esa pureza determina su actividad específica. Si es menos pura la enzima, obviamente que es menos específica para poder llevar a cabo ese reconocimiento al sustrato, pero si es altamente pura, es más específica para poder identificar el sustrato. Hay otro concepto que se conoce como número de recambio, que es el número de moléculas de sustrato transformadas o catalizadas por unidad de tiempo por una molécula de enzima o dentro de un sitio activo catalítico. Puede ser, esto no lo mencioné, que las enzimas no solamente tengan un sitio catalítico, sino tengan 2 o 3 sitios catalíticos, o acuérdense que también se les llaman dominios, y estén llevando a cabo la reacción catalizando 3 sustratos en 3 sitios catalíticos o 3 sitios activos que tiene la enzima. Entonces, dependiendo cuánto sustrato ha logrado transformar o ha logrado catalizar, es el número de recambio que tiene la enzima. Ahora, esos 3 conceptos son importantes porque en los métodos o en los ensayos clínicos siempre se utilizan las unidades enzimáticas requeridas para poder llevar a cabo el ensayo, la actividad específica enzimática y el número de recambio de la enzima requerida para transformar el sustrato en una reacción muy específica de ese tipo de enzimas. Ok,